Hola amigos, somos alumnos de la Universidad Católica Sede Sapiense. Estamos cursando el tercer ciclo de la carrera de Psicología. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema muy interesante que pertenece al curso de Estadística Inferencial. El tema se llama el tamaño de muestra. Mi nombre es César Augusto Reyes Celis. Mi nombre es Clara de la Cruz Ortega. Mi nombre es Nieves Topalaya Sarmiento. Mi nombre es Mari Matienzo. Mi nombre es Yadira Núñez. Acompáñenos en esta aventura. Bien amigos, vamos a hacer ahora una presentación, una pequeña introducción respecto al tema cálculo de tamaño de muestra. Como sabemos, la inferencia estadística son las conclusiones de la muestra respecto de una población. Como vemos aquí en este gráfico, aquí tenemos a la población y tenemos a la muestra. La población a la cual nosotros deseamos examinar es imposible que podamos examinar a toda una población por múltiples circunstancias, falta de dinero, falta de tiempo, y lo que hace la estadística inferencial es, a partir de una muestra, sacar unas conclusiones que puedan servir para toda la población. Entonces, la población se representa con la letra N y la muestra se representa con la letra N minúscula, en este caso. Bien, la estadística inferencial en el tema del tamaño de muestra va a responder una pregunta fundamental, que es ¿cuántos? Es decir, si estamos diciendo que nosotros vamos a sacar una muestra a partir de una población, lo que nos preguntamos ahora es ¿cuántos individuos necesitamos para poder sacar una inferencia de una población? Esa es la pregunta fundamental que responde el cálculo de tamaño de muestra. ¿Y cómo vamos a hacer eso? A través de unas fórmulas que ya nos da que nos da la ciencia de la estadística y que ahora nuestra compañera nos va a explicar brevemente para proceder a resolver algunos ejercicios que nos van a ayudar a entender mejor el tema. Bueno, siguiendo con el tema, las fórmulas que se ven a continuación nos van a servir para responder a la pregunta planteada anteriormente, como nos dijo nuestro compañero. Para eso vemos acá dos fórmulas de proporción y dos fórmulas para cálculo de media. Estas dos fórmulas, una es infinita, ya que no nos dan el dato del total de la población, mientras que en la finita nos dan el dato de la población. En el cálculo de media es totalmente lo mismo. Acá, esta sirve como infinita, mientras que la de acá es finita. Por lo mismo, ¿no? Nuestra compañera ya explicó las fórmulas y en qué momento se utilizan. Ahora yo les voy a explicar el significado de cada variable. Si bien es cierto Z, que es el nivel de confianza y que la estadística nos brinda una cantidad, hay tres principales. Entre ellas encontramos el 90%, que nos va a brindar Z 1.65. El 95%, en la cual nos va a brindar Z 1.96. Y el 99%, que nos va a brindar Z el 2.58. Si no nos proporciona el problema el nivel de confianza, se asume con un 95%. Continuando con la segunda característica, que es la P, es la proporción de individuos que poseen las características de interés. Esto se deduce con intereses previos. En caso el ejemplo no te brinde la proporción, se deduce que es 0.5. Ahora de ahí seguimos con 1 menos P, que es el complemento de P. Es lo que no tiene las características de estos signos. El error es el error máximo tolerable. Si quiero menos error, necesito más muestra, pero si soy permisible, al error disminuye la muestra. Ahora seguimos con sigma. Sigma al cuadrado significa varianza. En caso de manera contraria, en el ejemplo no te brinde sigma al cuadrado, que es varianza, se deduce que es una desviación estándar, pero de la población. Y
Y como ya hemos seguido nombrando, N es de la muestra. Ya, bien, entonces ahora vamos a ver cómo vamos a utilizar esta fórmula. ¿Qué significa ajuste por pérdida? Es igual a la muestra, en la que hemos entendido por esto, por 1 sobre 1 menos R, pero no vamos a R en la pérdida, que es el dato que nos van a brindar al final del problema. Entonces, supongamos que hemos resuelto bien con los datos que nos ha brindado el problema esa fórmula. Y nos ha salido, llamamos 250, nos colocamos 250 colocamos 1 entre 1 menos R. Supongamos que hay una pérdida del 10%. Entonces, ¿cómo vamos a pasar este 10% a un número, sería entonces 10 sobre 100? Y esto es igual a 0.1. Entonces, colocamos 1 menos 0.1. Y el resultado de esto va a ser la cantidad de personas que vamos a tener que evaluar, anticipándonos a una posible pérdida que se pueda dar. Gracias. Bien, ahora ya les voy a explicar lo que significa este tema que colocamos aquí, que es ajuste por pérdida. Bien, primero, vamos a ver la fórmula. Nos muestra una R. ¿Qué significa R? R en esos términos significa pérdida. Ahora, hay personas cuyos datos son incorrectos. Bien, hay personas cuyos datos son incorrectos, personas que realizan ese tipo de procesos, entonces son incorrectos o imprecisos. ¿Por qué se debe a que sean incorrectos o imprecisos? Pues en algunos test que se realizan a una gran cantidad de personas, esas personas suelen ser adolescentes y no se toman tan en serio lo que están realizando, por ello colocan cualquier cosa. Entonces eso se debe a una pérdida, porque se ha evaluado a la persona, pero no se ha podido obtener una información verídica de eso. Bien, también, ¿qué otra característica tiene? Bueno, lo que podemos acotar, entonces, es si hay más pérdida, se considera evaluar más personas. Bien, si hay más pérdida, se considera evaluar más personas. Claro, si yo sé que va a haber cierta pérdida porque estoy trabajando con adolescentes, entonces lo más posible es que yo debo de anticiparme a esto y debo evaluar más personas. Bien, entonces, ahora, la fórmula es N, que significa muestra, pero lo que queremos allá, 1 sobre 1 menos R, es el que vamos a utilizar. En los problemas nos van a brindar un porcentaje, por ejemplo nos pueden decir el 10% de pérdida que se va a obtener. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar. Bien, acá vamos a colocar la muestra de lo que hemos obtenido utilizando estas fórmulas, igual 1 sobre 1 menos R, que es la pérdida, el dato que nos van a mostrar. Por ejemplo, 10% ponemos en este caso 0.1. Ahora daremos inicio al planteamiento de los problemas. El primer problema. Se necesita determinar la proporción de pacientes con trastorno bipolar de un centro de salud. A partir de estudios anteriores, se estima que el porcentaje de este tipo de pacientes en diversos centros de salud es de 20%. Calcula el tamaño de muestra necesario para determinar la proporción de pacientes con trastorno bipolar en dicho centro de salud, considerando un error máximo tolerable de 4% y un nivel de confianza del 95%. Bien amigos, vamos ahora a dar solución al problema que nos han planteado y como primer paso que tenemos que desarrollar es encontrar los datos correspondientes para poder buscar la fórmula, reemplazarla y encontrar el resultado que estamos buscando, la respuesta que estamos buscando al problema. Lo primero que tenemos que hacer, los datos, como les repito, la variable y el parámetro, y a partir de esto vamos a inferir los demás datos. La variable, según el problema, son los pacientes que sufren trastorno bipolar. Esa sería
la variable. Ahora, el parámetro, si vemos todo el problema, nos habla de proporción. No menciona media, no menciona promedio, entonces vamos a buscar proporción. Si vemos las fórmulas ahora, aquí podemos ver qué fórmula vamos a utilizar si nos pide proporción. Las fórmulas de aquí son las medias, entonces no las necesitamos, las necesitaremos para otros ejercicios. Necesitamos la proporción. Ahora, ¿cuál utilizamos? ¿La que es para población infinita o la que es para población finita? El problema también nos va a decir, si no nos da el número de individuos o el número de la población, entonces quiere decir que es una población desconocida. Luego vamos a utilizar la primera fórmula, que es para población desconocida o población infinita, ¿no? Son sinónimos. Entonces, como vamos a utilizar esto, vamos a buscar las variables que nos piden. Nos pide encontrar z, nos pide que tenemos que tener p, 1 menos p, es decir, p es la proporción, y también el error estándar. Tenemos ya los datos que vamos a buscar y eso está en el problema. Nos dice el problema que el nivel de confianza es de 95%, y cuando es un 95% sabemos por conocimientos previos de que esto vale 1,96. Luego la proporción nos dice que es un 20%, y el 20% si lo dividimos entre 100 sale 0,2%. Si lo divides entre 100 sale 0,2%. 1 menos p sería 1 menos la proporción, que sería 0,2%. Podemos poner, si ustedes gustan, 1 menos 0,2%, esto da igual a 0,8%. Y por último, el último dato que necesitamos es el error estándar. También el problema nos lo menciona, nos dice que es un 4%. Esto vendría a equivaler un 0,04%. Entonces ya tenemos todos los datos que vamos a necesitar. Lo único que tenemos que hacer ahora es reemplazar la fórmula. Nos dice n vendría a ser igual z al cuadrado, 1,96 al cuadrado. Esto que multiplica a la proporción menos 1 menos p, es decir, 0,2 por 0,8 entre el error estándar, que sería 0,04%. Entonces ya hemos reemplazado la fórmula. Si nosotros esto lo podemos calcular, ya sea, valga la redundancia, con nuestra calculadora, o también lo podemos hacer con el Excel, que también es más fácil. Entonces, pero aquí nos hemos olvidado de un detalle. Este 0,04% también lo elevamos al cuadrado. Entonces ya, ahora sí, está muy bien reemplazada la fórmula. Y si calculamos, nos va a salir 384,18. Como necesitamos individuos, los individuos no se parten, esto tiene que ser un número entero. Si vamos a redondear, entonces concluimos que son 384. Hemos desarrollado ya la fórmula. Ahora, ¿aquí termina el problema? No, nos falta el último paso, que sería dar la respuesta correspondiente. ¿Cuál sería la conclusión? Que para determinar la proporción de pacientes con trastorno bipolar en dicho centro de salud, se requiere como mínimo evaluar a 384 individuos. Allí termina. Una vez que demos la respuesta, termina todo el problema. Muchas gracias. El segundo problema. Necesitamos determinar la media de presión arterial diastólica de los estudiantes de una universidad. Por estudios anteriores, se conoce que la desviación estándar de la presión diastólica es de 16. Ahora vamos a resolver las dos preguntas que nos plantea el problema. A. Asumiendo una precisión de 2 y un nivel de confianza de 99%, determinar el número de estudiantes necesarios para conocer la media de presión diastólica. B. Si supiéramos que el 10% de la información pudiera no ser correcta, calcule el nuevo tamaño de muestra necesario. Bien, continuando con los problemas, en el ejercicio 2 vamos a realizar los mismos pasos que en el ejercicio 1. El paso 1 vendrían a ser los datos. Ahora, nos dan como dato la desviación estándar, que sería de 16 milímetros de mercurio.
Y la variable de este problema vendría a ser la presión diastólica. Por supuesto, el parámetro que es lo que nos piden calcular sería la media. Ahora, en este problema nos dan 2 puntos a realizar. El primero, que nos dan otros 2 datos para escoger una fórmula y realizarla. Ahora, vamos a utilizar también la desviación estándar. Nos dan de otros 2 nuevos datos, un error o precisión de 2 milímetros de mercurio y un nivel de confianza del 99%, que al principio del video dijimos que era Z, que equivalía a 2.58. Ahora, para escoger la fórmula sería primero ver en tus datos si te dan el total de la población. Como acá vemos, no nos dan el total de la población. Entonces, la fórmula que escogeríamos sería de una media para población infinita, la cual sería n es igual a z al cuadrado por la desviación estándar al cuadrado y el error al cuadrado. Ahora, reemplazando esto, sería n es igual a z, que es 2.58 al cuadrado, por la desviación estándar, que es 16 al cuadrado, sobre el error al cuadrado. Esto, mediante el cálculo, sale 426, y por conclusión daríamos que la cantidad o el tamaño de muestra a estudiar serían 426 estudiantes para presión diastólica. Bien, continuando, este ejercicio, como ya está terminado, pasamos al segundo punto a realizar. En este nos piden el ajuste por pérdida, el cual al principio del video también dijimos su fórmula, que sería n por 1 sobre 1 menos r. Bien, en el problema nos dan como 10% de pérdida. Por lo tanto, esto es solamente reemplazar. El n vendría a ser lo anteriormente calculado, que sería 426, por 1 sobre 1 menos. En el problema nos dan como r 10%. Por lo tanto, convertido a decimal sería 0.1. Ahora, calculando sería 1 sobre 0.9. Y esto, en total, serían 473. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a aumentar a la muestra ya calculada más personas para tener una mejor precisión en el resultado final, anticipándonos al ajuste por pérdida, como se dice en el nombre. Tercer problema. Estamos interesados en estimar la proporción de personas con estrés laboral en 5.000 trabajadores administrativos de una empresa. Para dicho estudio, se pretende tomar una muestra de trabajadores para no tener que analizar a toda la empresa. Ahora continuaremos a responder las 2 preguntas planteadas por el problema. Calcula el tamaño de muestra que deberíamos obtener para este estudio, considerando un nivel de confianza del 90% y un error máximo tolerable del 6%. B. Indique qué pasaría con el cálculo anterior si el error máximo tolerable aumentara a un 15%. Tercer ejercicio, la variable que nos pide son personas con estrés laboral y el parámetro es proporción. Según los datos brindados en el ejercicio, vamos a utilizar una fórmula con el número de la población, porque en el ejemplo te lo brinda. Y el número es 5.000. La Z, que es el nivel de confianza, que te brinda un 90%, lo cual equivale a 1.65. El error máximo tolerable es el de 6%, que si bien es cierto, lo debemos transformar a decimales, que sería 0,06. P, que te da un valor de 0.5,
y 1 menos P es igual 0.5, que restamos de P de estudios previos. Ahora, continuando con el ejercicio, la fórmula que vamos a utilizar, como ya les he nombrado, es una fórmula en la cual te brinda n, que es el número de la población, que es n por nivel de confianza al cuadrado por p, 1 menos p sobre n menos 1, que es total menos 1 por el error máximo tolerable, que es al cuadrado, más z al cuadrado, que es el nivel de confianza, por p por 1 menos p. Ahora seguimos con la división, que es 4.999, que si bien es cierto es 500 menos 1, que es el número total de la población, por 0,06 al cuadrado, que es el nivel de confianza, que va a salir 0.0036, más 1.65 al cuadrado, que va a ser 2.72, por 0.5, que es de estudios previos, que son los datos que te han brindado, y 0.5, que es 1 menos p. Ahora, si bien es cierto n, al poder resolver nos va a salir 3.403,125 sobre 18.68, que es del... Esto nos va a poner a 182.209, que si bien es cierto la respuesta nos va a salir 182.209, pero en proporción no podemos dejarlo en decimal, así que lo vamos a poner en entero a 182. Entonces, la primera pregunta a resolver en esta fórmula es el tamaño de muestra que deberíamos obtener considerando el 90%, que ya lo nombré, y el 6,6% de error, va a ser 182 personas. Entonces, el número de personas que vamos a utilizar para poder determinar el estrés laboral en una población va a ser de 182 personas. Esto es la pregunta A. Ahora, a resolver la pregunta B, que básicamente dice, ¿qué pasaría si al cálculo anterior, que es 182, lo vamos a cambiar el error máximo tolerable al 15%? Al poder cambiarlo, lo que vamos a notar es que va a disminuir las personas o el número de personas que vamos a evaluar, ¿no? Básicamente colocamos lo mismo de arriba. Lo que va a cambiar va a ser el error, que nos va a salir, en este caso, 18.08, y la respuesta va a ser 30.071. Respondiendo a la pregunta B del problema, es ¿qué pasaría con el cálculo anterior si aumenta el error tolerable al 15%? Si bien es cierto, el cálculo anterior era 182 personas que iban a ser evaluadas para sacar el tamaño de muestra. Al colocarle el error tolerable del 15%, lo que va a suceder es de que el tamaño de muestra o las personas a punto de evaluar va a disminuir a 30 personas. Esto sucede porque básicamente copiamos el mismo dato, que es 3.403.125, sobre lo que va a cambiar va a ser en la parte del denominador, que va a ser 18.08, y eso nos va a dar resultado 30.071, que si bien es cierto en proporción no lo podemos dejar en decimales y lo ponemos en entero a 30. Continuando con el cuarto problema, el cual nos indica: el objetivo de un psiquiatra es conocer el promedio de episodios de neuropatías de los pacientes que tiene a cargo. Dispone de 250 pacientes. Sin embargo, piensa elegir y evaluar a sola una determinada cantidad de ellos. ¿Cuál es la cantidad de sujetos que debe analizar
para determinar el promedio de episodios de neuropatías, asumiendo que desea considerar una varianza de 36 y un nivel de significancia de 1%. Yo les voy a explicar el ejercicio número 5 que nos dice el ejercicio. Bien, el primer paso que vamos a hacer es recolectar los datos que nos brinda el ejercicio y identificarlos. En una primera instancia nos habla sobre una cantidad de personas. Nos dice una cantidad de la población, bien, de la cual se va a extraer una muestra. Esa población la vamos a identificar con N mayúscula. Sería N mayúscula es igual a 250, porque ese es el dato que nos brinda en el problema. Luego nos habla sobre una varianza. Bien, bueno, vamos a ir identificando si según nos organicemos. Entonces, nos habla sobre una varianza de 36. Varianza se representa con sigma, ¿bien? Sigma al cuadrado. Sigma al cuadrado. Y nos dice que en el problema que esto tiene un valor de 36. ¿Qué más nos dice? Nos dice de un nivel de significancia de 0.1. Nosotros podemos suponer que el nivel de confianza va a ser 99% por deducción, y a la vez ese 99% que nos dice que el nivel de confianza es del 99%. Como nos dice que es del 99%, nosotros suponemos que nuestro Z nos va a valer 2.58. Bueno, no lo suponemos, sino que como regla ya sabemos que cuando es 99% tiene un valor de 2.58 Z, a un nivel de confianza del 99. Bien, y como último dato nos da el error máximo tolerable, que es 0.5. Bien, como ya recolectamos los datos, ahora tenemos que identificar qué fórmula es la que vamos a utilizar. Entonces, primero, como nos daba, recordamos que nos da lo que es la cantidad de personas. Entonces, este problema tiene la característica de ser finito. Bien, es finito o es finita, es lo mismo. Bien, es finita. Luego, recordamos que el problema nos habla sobre un promedio. Entonces, cuando es promedio, nosotros tenemos estas fórmulas en especial que tenemos que utilizar. Y si nos habla de una proporción, estas son las respectivas fórmulas. Las tenemos que ubicar. Nos sale un promedio, entonces nosotros vamos por este lado, que son estas dos fórmulas, y nos dice que es finita. ¿Cómo podemos identificar qué fórmula es finita y qué fórmula no es finita? Muy fácil, que en la finita, bien, en la fórmula va a poseer este símbolo, que es el N en mayúscula, el cual nos brinda el ejercicio. Si el ejercicio nos brinda lo que viene a ser la cantidad de la población, nosotros suponemos que es infinita y escogemos automáticamente esta otra fórmula cuando nos hable sobre promedio. Entonces, esta aquí será la fórmula indicada a utilizar. Como ya tenemos nuestros datos y ya sabemos cuál es la fórmula que vamos a utilizar, lo que sigue es reemplazar. Entonces, reemplazamos guiándonos de los datos que tenemos, reemplazamos en la fórmula. Bien, sería N es igual, bien, N es igual a N mayúscula, que recordemos nos valía 250, por Z al cuadrado, que vale 2.58, por la varianza, que valía 36.
sobre n menos 1, si n vale 250, n menos 1 es 249, por el error que es 0.5, el cual lo vamos a elevar al cuadrado, más z, que es 2.58, por la varianza. Y cuando tenemos esto ya, simplemente nos toca resolverlo. Entonces, cuando ya resolvamos todo esto, nos va a salir que n es igual a 198.49. Bien, o sea, el ejemplo es de 250 personas. Pero de las 250 personas yo solamente voy a evaluar a 198.49. Bien, esta va a ser la gente que tendré que evaluar para medir el promedio de neuropatía. O sea, yo necesito evaluar 198 personas para poder medir el promedio de neuropatía. Si necesito esto para recién poder trabajar. No significa que estas son las personas que tienen la característica, no, sino que necesito evaluar ese tipo de personas para yo poder luego deducir y poder llegar a una conclusión. Bien, y eso sería todo. Gracias.